Hola chiquillos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Desde acá, desde mi casa, les envío un fuerte abrazo. Los que están bien, sigan estando bien. Por favor, cuídense, quédense en casa. Pero en casa ayuden a sus padres, hagan las cosas que le pidan que hagan. En la cama, lavar la loza, sean ayudantes de sus padres. Y los que no están tan bien, seguimos orando por ustedes, seguimos en contacto con ustedes, con sus familias, para saber cómo van, porque confiamos que la mano protectora del Señor los ayudará a recuperarse pronto. Y cambiando de tema, les invito a seguir los canales digitales de nuestra Pastoral Alfa. Por acá aparecerán. Recuerden que tenemos YouTube, Facebook, Instagram, donde semanalmente estamos subiendo material para que ustedes lo puedan revisar, puedan disfrutar de la comunión virtual que tenemos hoy en día. Así que no se olviden seguir los canales digitales de nuestra Pastoral Alfa. Y seguimos estudiando el Nuevo Testamento, y para eso hoy día seguimos con unos interesantes libros, Primera y Segunda de Tesalonicenses, estas cartas maravillosas escritas por Pablo. Así que les invito a poner atención, un lugar cómodo con lápiz y papel para poder tomar nota de lo que Dios nos tiene preparado para hoy. Así que les invito, ¡vamos! Para tener una mejor prosecución y contexto de lo que se quiere describir en Primera y Segunda de Tesalonicenses, es necesario entender lo que se describe en el capítulo 17 de Hechos. Así que te dejo como tarea para la casa que puedas estudiar tranquilamente el capítulo 17 de Hechos. Pero te voy a hacer un resumen para que podamos introducir lo que se nos viene en estos libros. Pablo y Silas fueron a predicar a la ciudad de Tesalónica. Allí forman la primera comunidad de cristianos que hoy día conocemos como iglesia. Esta iglesia o esta comunidad la componían tanto judíos como griegos. Se dice que no eran pocos, sino que eran bastantes. Lo que predicaba Pablo era a Jesús resucitado, el Evangelio. Y esto generó un conflicto tremendo con el emperador romano de aquel tiempo, que era el César. Conclusión de esto es que Pablo y Silas tuvieron que salir huyendo de aquella ciudad. Por lo tanto, estas cartas enviadas por Pablo son el intento para volver a conectar con los nuevos creyentes de aquella ciudad. Recordemos que hoy día tenemos el internet para poder comunicarnos a distancia, como lo estamos haciendo hoy día, pero en aquel tiempo no tenían estas tecnologías, así que lo único que podían hacer era oír o enviar un emisario con alguna carta, que fue lo que hizo Pablo. Las cartas de Tesalonicenses son las más tempranas, o se dice que son las más tempranas del Nuevo Testamento, y datan por allá del año 51 después de Cristo. Y existen apoyos no bíblicos que fundamentan la historia de Pablo en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Tesalónica o Salónica es una ciudad portuaria del Golfo Termaico de Macedonia, allá en el país de Grecia. Entonces, haciendo un resumen, Pablo envía a través de Timoteo estas cartas para educar o seguir educando a los nuevos creyentes que estaban formando esta comunidad en Tesalónica, que tenían preguntas relevantes con respecto al cristianismo. Y estas preguntas hoy día las vamos a resumir en 3. Así que te invito a continuar esta lección de los libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses. La división y estructura para la primera carta hacia los tesalonicenses está compuesta en 4 partes. La primera, el prólogo, que es un escrito breve, introductorio y que hace el camino hacia la lectura del libro, en este caso, que lo puedes encontrar en el capítulo 1, entre los versículos 1 y 10. Después viene el ministerio de Pablo en Tesalónica. Esto lo encuentras desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 13. Y cuenta del trabajo que realizó Pablo en aquella ciudad donde existía esta nueva comunidad de creyentes.
Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8 dice: los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. O sea, estaban obviamente entregando el evangelio, pero también estaban pasando tiempo, estaban haciendo discipulado, que es compartir la vida cristiana con los nuevos creyentes. Luego vienen las exhortaciones o indicaciones, que lo puedes encontrar desde el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 24. Y aquí, en estos versículos, se habla, por ejemplo, de la santidad sexual, del amor fraternal y también de cómo no holgazanear. Y finalmente tenemos el epílogo o el resumen final, que lo encuentras entre el capítulo 5, entre los versículos 25 al 28. La división y estructura para la segunda carta hacia los tesalonicenses está compuesta en 3 partes. La primera, el prólogo, que ya lo dijimos lo que significaba, lo puedes encontrar en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 12. Después vienen las instrucciones. Desde el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 15. Aquí tenemos cosas como la venida del Señor, la maldad del engaño, que el evangelio sea glorificado, que sigan las enseñanzas e incentivan el trabajo. Finalmente tenemos el epílogo, que lo encuentras en el capítulo 3, desde los versículos 16 al 18. Ya mencioné que estas cartas escritas hacia los tesalonicenses era una forma o un mecanismo de poder volver a reconectar con esos nuevos creyentes que estaban viviendo su fe cristiana en la ciudad de Tesalónica y que además estaban teniendo preguntas relevantes acerca de esta fe. Una de esas preguntas es: ¿qué debemos hacer para sobrellevar la persecución que llevamos? En la segunda carta, capítulo 1, versículo 4, se describe explícitamente que están teniendo problemas y dificultades a causa de vivir esta fe y predicar sobre esta fe. Están siendo perseguidos, insultados a causa de vivir esta fe. Entonces, la pregunta de hoy es: ¿a qué persecuciones nos podemos enfrentar hoy día en nuestra actualidad, en tu actualidad? Un ejemplo podría ser el bullying. Decir hoy en día que ser cristiano podría ser no tan fácil como uno lo podría imaginar. Si bien vivimos en una sociedad libre, ser cristiano o decir que ser cristiano quizás podría resultar no ser tan fácil. Por muchas razones posiblemente. Por nuestro comportamiento quizás que debiese ser diferente o ser distinto a los que no viven en la fe en Jesucristo. Eso podría tacharte de diferente, tacharte de raro. Entonces, muy fácil podríamos vivir o sufrir el bullying hacia tu fe, hacia tu cristiandad. Entonces, la respuesta a cómo sobrellevar esta persecución o este bullying nos enseña Pablo que la oración es la respuesta. En varias partes de las cartas, Pablo nos incita a orar o incita a orar a los cristianos de Tesalónica, y mismo Pablo dice que ora por ellos. En la segunda carta, en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 3, Pablo está pidiendo que oren. Por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros, para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Pídale también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo, pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Así que la oración es una herramienta primordial para sobrellevar las posibles persecuciones que podamos tener a causa de nuestra fe en Jesucristo. Cierro este punto o esta pregunta con la siguiente reflexión. ¿Qué tanto oras tú para mantener firme tu fe en Jesucristo? Una segunda pregunta que se hacían los cristianos de aquel tiempo era: ¿cómo debemos comportarnos los cristianos?
Y la respuesta es como un ejemplo, sin necesidad de explicaciones. ¿A qué se refiere? Debemos comportarnos de tal forma que no tengamos que explicar nuestro comportamiento, sino que nuestro comportamiento por sí solo refleje nuestra cercanía, nuestra relación con Cristo. Por ejemplo, el pastor Andrés la semana pasada, cuando nos explicaba el libro de Gálatas, nos incitaba a poder tener actos de amor. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué actos de amor estás haciendo por aquellos que hoy día están sufriendo, que hoy día están necesitando de una contención, de un apoyo, de una palabra? ¿Qué tanto estás perdonando a quien tú hiciste daño o aquel que te hizo daño? Recuerda que el amor fraternal de amar al prójimo no solo tiene que ver con aquellos que nos caen bien, sino también con aquellos que no nos caen tan bien, con aquellos que nos hicieron daño, con aquellos que nosotros hicimos daño. Así que te invitamos a tener un comportamiento adecuado y que refleje tu relación íntima con Cristo. Por ejemplo, en la primera carta, capítulo 1, desde el versículo 6 al 8, dice: ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron este mensaje con una profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino que en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya saben que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros le digamos nada más. En estos versículos podemos ver claramente que el comportamiento de estos cristianos reflejaba su relación con Cristo. La tercera pregunta que se hacían los cristianos de aquel tiempo era: ¿cuándo volverá el Señor Jesús? ¿Y qué pasará con los cristianos que mueran antes de que Él vuelva? Bueno, acá tenemos dos preguntas en vez de una, y las vamos a responder. ¿Cuándo volverá el Señor Jesús? La respuesta es: no lo sabemos, ni los ángeles del cielo saben cuándo el Señor Jesús volverá. Pero lo importante de esto, en lo que nos dice Pablo, es que no caigamos en el amarillismo religioso, en las noticias falsas, en la locura de poder conjeturar el día y la hora en que el Señor Jesús volverá. Eso no es lo importante. Y lo dice Pablo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. Así que la respuesta es: no lo sabemos y no importa. Lo que tiene que importar es tener la certeza de que en algún momento, en algún día, el Señor Jesús volverá. Eso es lo importante, y esto debiese cambiar nuestra perspectiva de vida cristiana. Esto nos debiese llevar a poder prepararnos con mayor dedicación, a poder en el tiempo que tenemos de expandir el Evangelio, de poder relacionarnos con los cristianos, de poder predicar el Evangelio, generar lazos intencionales de discipulado, etc. Así que esto es lo importante. Y quiero recordar, o quiero mencionar un episodio que me pasó a mí personalmente y que me quedó muy grabado desde la adolescencia. Estábamos en un campamento, me acuerdo, cerca de la ciudad de Los Ángeles. Yo soy de ahí, oriundo. Y estábamos con el grupo de jóvenes de aquel tiempo, con todos mis amigos de aquella edad, que hasta el día de hoy somos amigos. Y estábamos en este campamento, y nuestro líder de aquel tiempo nos estaba justamente hablando de estas dos cartas, y estaba también respondiendo lo mismo que hoy día nosotros nos estamos preguntando: ¿cuándo volverá el Señor Jesús? Y dijo una frase que para mí quedó muy marcada, y la frase dice lo siguiente: prepárate como si el Señor Jesús viniera mañana, pero vive la vida cristiana como si viniera en 100 años más. Eso me quedó súper grabado.
Prepárate como si el Señor viniese mañana. Imagínate si te dicen que Jesús viene mañana, cuánto oraríamos, cuánto estaríamos pidiendo su perdón o qué sé yo, confesando nuestros pecados, etcétera. Pero si también pensamos que va a venir mucho más tiempo en el futuro, tenemos la oportunidad de poder, como ya lo mencioné, de poder relacionarnos con aquellos que no conocen a Cristo. Podemos hacer muchas cosas en este tiempo. Así que en lo que me dijo mi líder juvenil en ese tiempo, que hoy día lo honro, Pablo Urra, a la distancia, te mando un gran abrazo, ha marcado mi vida y me ha enseñado a poder tener esta preparación constante para recibir a Cristo en el momento menos pensado. Y la segunda parte de la pregunta que nos acabamos de hacer, que era ¿qué pasa con los cristianos que mueren antes de que el Señor Jesús vuelva? La respuesta la encontramos en la primera carta, capítulo 4, desde los versículos 13 al 18. Y finalmente, la respuesta resumida es que los muertos resucitarán primero cuando el Señor Jesús vuelva. Con estas tres preguntas ya respondidas hacemos un completo resumen de lo que nos quieren decir estas dos cartas que les escribió Pablo a los tesalonicenses, que eran cristianos nuevos, eran nuevos creyentes. Así que de esta forma cerramos este resumen. Con esto estamos llegando al final del resumen de estos dos libros, primera y segunda de Tesalonicenses. Espero que te haya quedado súper claro el resumen. Y Jesús. Tenemos que tener la certeza de que Jesús volverá, y esto le debiese dar sentido a nuestro presente, pero mirando el futuro, con la esperanza de que en algún día tendremos nuestra recompensa. Te invito a decidir mantener firme las enseñanzas que se te han entregado en tu vida cristiana y mantener firme también tu convicción en Él, en el cual has creído. Amigo, amiga, te mando un fuerte abrazo, esperando que estés muy bien, y como lo dije al principio, si no lo estás tanto, estemos en contacto, pero vamos a seguir orando por ustedes para que el Señor Jesús los cubra y los bendiga en todo momento. Un abrazo, amigos, que estén muy bien. Chao, chao.